doctores y doctoras, sean bienvenidos una vez más a PharmacoFlash, el canal de YouTube que les explicará la farmacología de manera fácil y concisa. Para el día de hoy hemos preparado la clase sobre aminoglucósidos, pues vamos a comenzar. Los aminoglucósidos son una familia de antibióticos sumamente importantes al momento de tratar las enfermedades infecciosas. Entre esta familia podemos encontrar a la gentamicina, amikacina, streptomicina, neomicina y tobramicina. Pero debemos reconocer cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos. Primeramente van a tener mayor actividad en contra de bacterias gram negativas, por lo tanto van a tener que atravesar una membrana externa y una membrana interna. Para atravesar la membrana externa se van a valer de porinas o proteínas transmembrana mediante un transporte pasivo. Una vez que alcanzan el líquido periplásmico, para atravesar la membrana interna o membrana plasmática es necesario que exista un gradiente eléctrico o mediado por electrones. Para el transporte interno van a existir ciertos factores que pueden bloquear o impedir este tipo de transporte, como son los cationes divalentes como el calcio y el magnesio, un ambiente hiperosmolar, un pH ácido y condiciones anaerobias. Precisamente por estas condiciones es que estos fármacos no van a tener actividad en ambientes hiperosmolares ácidos como la orina o condiciones sin oxígeno como el interior de un absceso. Una vez que alcanza el interior de la célula, el sitio de acción del fármaco va a ser específicamente los ribosomas, la subunidad 30S. Debemos recordar que el ribosoma es el organelo dentro de la célula que va a estar encargado de la síntesis proteica mediante la traducción del ARN mensajero. Entonces este fármaco puede actuar de tres maneras diferentes. La primera es que se une al comienzo de una nueva traducción de ARN mensajero y no se forma la proteína nueva. La segunda es que ya se estaba formando una proteína, pero este fármaco va a provocar una finalización prematura y por lo tanto se formó una proteína incompleta, la cual no es funcional. Y por último tenemos que este fármaco puede ir añadiendo secuencias de aminoácidos las cuales no pertenecen a la proteína, por lo tanto van a formar una proteína mutante que no tiene función. Todos estos fármacos son fármacos bactericidas, es decir, que van a provocar la muerte de la célula. Una vez que conocemos el mecanismo de acción de estos fármacos, es necesario reconocer también los mecanismos de resistencia bacteriana contra ellos. Como primer mecanismo tenemos la producción de enzimas inactivadoras. Esto se va a dar en igual medida como en los fármacos beta-lactámicos. Van a ser enzimas que van a inactivar la acción del fármaco dentro de la célula. Como segundo mecanismo tenemos la falla para penetrar la membrana intracelular. Esto se da gracias a estos factores que ya los habíamos comentado. Y la baja afinidad hacia los ribosomas se da en muy poca medida, pero ya se lo podría catalogar como un mecanismo de resistencia. Estos fármacos se caracterizan por tener un efecto post-antibiótico. ¿A qué me refiero? A que ellos van a continuar inhibiendo el crecimiento bacteriano a pesar de haber sido ya aclarados del suero plasmático. Por lo tanto, estos fármacos se los suele dar en dosis medianamente altas e intervalos prolongados. Continuando con nuestro estudio, vamos a ver el espectro de acción de estos fármacos. Estos fármacos van a tener gran actividad en contra de bacterias gram negativas, entre las cuales podemos mencionar las enterobacterias, el Haemophilus influenza, la Pseudomonas y la Acinetobacter. Debemos recordar que estos fármacos por lo general no se los administra en monofármaco. Específicamente en contra de la Pseudomonas se los suele administrar conjuntamente con un beta-lactámico antiseudomónico con el cual van a tener un efecto sinérgico. La amikacina va a tener también efecto contra la Serratia, la Providencia, la Klebsiella y la Escherichia coli. En contra de gram positivos pueden ser activos en contra del Staphylococcus aureus, pero nunca como monofármaco. No van a tener ninguna actividad en contra del Streptococo ni el Enterococo, y en contra de las micobacterias van a tener actividad en contra de la Mycobacteria tuberculosis, esto específicamente la streptomicina, la cual se encuentra incluida en el esquema de tratamiento de la tuberculosis, en contra de la Mycobacteria fortuitum y en contra de la Mycobacteria abscessus. La gentamicina se la podría administrar por vía parenteral, vía oftálmica y vía tópica. La amikacina y la streptomicina por vía parenteral, la neomicina por vía tópica y la tobramicina por vía parenteral y vía oftálmica. Vamos a continuar con la farmacocinética y la farmacodinamia de estos antibióticos. En cuanto a su absorción, estos fármacos no se van a absorber por vía gastrointestinal. Se dice que se puede llegar a absorber menos del 1% de dicho fármaco. En cambio, por vía intramuscular se puede llegar a absorber hasta el 90% de este agente.
Últimamente se los ha estado utilizando por vía inhalatoria, en donde se ha llegado a encontrar que tienen efectividad, específicamente en aquellos pacientes con fibrosis quística a los cuales se les ha sobreañadido una infección por Pseudomonas aeruginosa. En cuanto a su distribución, entre el 5 y el 30% de estos fármacos se van a encontrar unidos a proteínas una vez que alcanzan el plasma, pero a su vez estos se los alcanza a encontrar en mayor proporción tanto en la corteza renal como en el oído interno, específicamente en la endolinfa y perilinfa, siendo así que puede llegar a ocasionar nefrotoxicidad y ototoxicidad. A su vez, se ha visto que pueden llegar a alcanzar buenas concentraciones en el líquido sinovial, en el líquido pleural, líquido peritoneal, pero no pueden alcanzar el líquido cefalorraquídeo, por lo tanto no son efectivos en tratamiento contra meningitis, ni tampoco tejidos oculares, ni la próstata. En cuanto a su eliminación, el 99% de estos fármacos van a atravesar procesos de filtrado glomerular en donde van a ser eliminados. Para concluir con nuestro estudio sobre los aminoglucósidos, vamos a ver sobre los efectos adversos que podemos encontrar con su uso, entre los cuales tenemos la nefrotoxicidad, la ototoxicidad y el bloqueo neuromuscular. En cuanto a la nefrotoxicidad, esta se puede dar entre el 5 y el 25% de los casos, en donde va a existir una necrosis de las células tubulares proximales, lo cual va a desencadenar una disminución del filtrado glomerular. Es precisamente por esta razón que nosotros podemos encontrar en estos pacientes un aumento de la creatinina, proteinuria y cilindruria. Esto va a ser en cierta medida reversible, lo cual va a depender principalmente de las dosis y de la duración del tratamiento. Debemos recalcar que la neomicina es el aminoglucósido más nefrotóxico, mientras que la streptomicina es el fármaco menos nefrotóxico. En cuanto a la ototoxicidad, esta se va a dar entre el 0,5 y el 50% de todos los casos, que es lo que va a ocurrir una destrucción de las células ciliadas sensoriales. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en nuestro paciente? Son el vértigo, la náusea, el vómito, alteraciones del equilibrio, hipoacusia y acúfenos. Debemos recalcar a su vez que la streptomicina y la gentamicina van a afectar más la función vestibular, mientras que la amicacina y la neomicina son más cocleotóxicos. Para finalizar, en cuanto al bloqueo neuromuscular, esto se va a dar principalmente en aquellos pacientes que ya tienen cierta predisposición para esta patología. Las manifestaciones clínicas que podemos llegar a encontrar son midriasis, disminución de la musculatura o debilidad de la musculatura respiratoria y a su vez una parálisis flácida. Con esto concluimos con nuestro estudio sobre los aminoglucósidos. Recuerda, si te gustó este video y el contenido de este canal, dale like y suscríbete y compártelo con tus amigos. Y nos vemos en una próxima clase.